Bien, 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 bien. Ya estamos listos entonces. Vamos iniciando nuestro programa de todos los martes, gerontológicos. Así que vamos a tocar un tema importantísimo que tiene que ver con la actualidad de la gerontología. A ver, en un momento vamos a compartir pantalla. Bueno, bueno, ya estamos listos. Así es. Nuestro primer tema, hacia una nueva gerontología y el nuevo escenario. Veamos entonces lo que la gerontología como ciencia y cultura. Nos preguntamos entonces, ¿la gerontología se ocupa solamente de las personas mayores? ¿Estamos comprendiendo realmente la complejidad del proceso de envejecimiento? Podríamos decir entonces, el principal, a denominar entonces la gerontología como la ciencia del envejecimiento humano a través de todos sus aspectos, ¿no? Biológicos, psicológicos, sociales e incluso también espirituales. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿ideologizamos mucho y las evidencias se quedan afuera? Necesitamos reforzar el valor científico de la gerontología, que es comprenderla en su totalidad, aun cuando no podamos ser especialistas en cada uno de sus aspectos, y tener bases sólidas de evidencia científica. Ya no se trata de acomodos teóricos convenientes o de decir discursos motivadores. ¿Ah? Eso tenemos que tomar en cuenta. Cada vez aumenta la transdisciplinaridad. Bueno, cierto que más profesionales de distintas carreras se vuelven en especialistas en gerontología a medida, perdona, que hay una persona que está, ya. Entonces, es cierto que más profesionales de distintas carreras se vuelven especialistas en gerontología a medida que la expectativa crece y el mundo, entre comillas, envejece. Cada vez más profesionales de distinto origen se acercan al ámbito gerontológico, ven oportunidad de participar en un tema que crece y que desborda expectativas. La nueva realidad y el impacto comunicador. Estamos pendientes de la transformación que se va dando frente a nuestros ojos. La actualización del conocimiento no pasa solamente por un tema académico. Necesitamos mirar lo que ocurre cada día. El mundo del conocimiento se transforma más veloz cada vez más. Entonces, la nueva gerontología no será para los distraídos ni conservadores. Hay que estar muy atentos y estar dispuestos al cambio. Debemos enfrentar nuevos escenarios con una reconceptualización necesaria, con una actitud dispuesta al cambio. Las actitudes de profesional. Ya no es permisible declarar algo sin sustentarlo. La gerontología no es una ciencia exacta ni tratamos con verdades de perogrullo. El hecho de que no sea una ciencia exacta no nos da pie
a la deshonestidad intelectual, ¿no? Y las llamadas verdades de acomodo. Y de contrabando nos va a llegar el edadismo, no fácilmente percibido, y las posturas idealizantes que parecen querer motivar con mentiras convenientes. Estamos cansados de tantos discursos motivadoramente vanos, pero que no nos aportan nada al desarrollo de la gerontología. Acá hay alguien más. A ver. ¿Mm? Muy bien. Ya nos acostumbramos a expresar lo que creemos. Muchas veces los que revolucionan las ciencias vienen de afuera, no ven detalles ni prácticas concretas, pero comprenden lo que sucede, tienen un punto de vista panorámico y comunican lo que ven, perciben lo que ocurre en el escenario, lo expresan de una manera adecuada. Hay una razón para comprender la necesidad de un perfil comunicador en el profesional gerontológico. Yo creo que ese es algo que necesitamos, es algo que todavía nos falta. Seguimos con nuestro elegante y profesional, entre comillas, edadismo, de querer trabajar con personas mayores como si se tratara de una masa de personas, de un bloque humano, ¿no? El no respetar la singularidad, la particularidad, incluso el sentido de responsabilidad de las personas mayores. Muchas veces ni siquiera se asume que una persona mayor es responsable por sí mismo y queremos entonces actuar de manera paternalista, ¿no? Tenemos que indicarles a ellos lo que tienen que hacer cuando ellos saben muy bien, tienen ese sentido de responsabilidad y eso tenemos que asumirlo. Tenemos que asumir el sentido de responsabilidad de la persona mayor y eso es también respeto. Las incoherencias de cada día. La comunicación sobre personas mayores y el envejecimiento muchas veces se distancia como si se tratara de temas no vinculados, ¿no? Hay gerontólogos que solamente hablan de las personas mayores y el tema del envejecimiento es a otro lado, ¿no? Es un asunto secundario. Cuando realmente, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando del envejecimiento humano en una etapa más avanzada, como si se tratara de temas que no están vinculados y sin embargo analizar es separar para observar los componentes y cómo interactúan. Las informaciones del envejecimiento son contradictorias. Hay una veintena de nociones que se entrechocan. No hay todavía una definición precisa, realmente, o que podemos decir que no pueda ser rebatible. Hasta ahora no la hay. No quieren definir la vejez, pero solo decir lo que no es. Luego de la muy cuestionada publicación de la famosa CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud, por presión de las instituciones, cambiaron a lo que la OMS en un inicio había puesto el término vejez y lo cambió por pérdida de la capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Y obviamente están diciendo de otro modo lo que consideran ellos vejez. Por tanto, ganaron, ya que no era necesario poner nada. Ahora vamos al gran problema de la tal vejez. Definida así, muchas personas mayores no estarían en la etapa de vejez. ¿Por qué? Porque no tienen una pérdida de capacidad intrínseca, a pesar de tener más de 60 años. Entonces, ya que no necesariamente, vamos a decir, está perdiendo esa capacidad intrínseca. Gerontología que no entiende la singularidad del envejecimiento, ¿cómo? Hablar de personas mayores es vinculado inmediatamente a servicios de salud,
a talleres cognitivos, ¿no? Eso se da. Hablan, el gerontólogo se plantea la necesidad inmediatamente de servicios de salud, de talleres cognitivos para que no se vaya, no le vaya a dar demencia, cosas así. Y es cierto que hay muchas personas mayores que son vulnerables, pero esa vulnerabilidad no es inherente al hecho de haber cumplido 60 años o más. Ese concepto de vulnerabilidad no nos beneficia. Ha sido y es un elemento de discriminación y vulneración de derechos. El Estado protector encarcela, no confía en el sentido de responsabilidad de las personas mayores, y eso es un edadismo actuante en nuestras sociedades. El Estado protector infantiliza, subestima a las personas mayores con sus engañosos discursos motivadores. Sí, maravilloso, son personas encantadoras, maravillosas. No, pues no quiero que me estés diciendo halagos. Lo que yo quiero que, que me des una información que nos sirva para poder vivir mejor y vivir también mejor en la etapa de la vejez. Entonces yo no quiero que me estés dando tantos frases bonitas, halagadoras, cuando en realidad necesitamos información de calidad y que realmente sirva para nosotros. ¿Ok? Entonces, longevidad es vivir más. Bueno, el marketing gerontológico ya pone sus etiquetas en la nueva longevidad, todo eso. Y se habla de que la nueva longevidad establece que la nueva, miren, escuchen esto, no se trata de vivir más, sino mejor. La longevidad, sin embargo, la longevidad es y será larga vida. Eso es lo que significa longevidad. Y esto se vincula con condiciones y estilo de vida saludable y también un factor genético. Lo que sí es cierto es que en promedio estamos viviendo más. Lo que hay es un escenario muy distinto a lo que veíamos hace poco y tiene que ver con la presencia, ¿no?, de un sujeto social mayor, mucho más ciudadano de hoy, integrado en la modernidad, un sujeto más empoderado. Ahora hablamos de reforzar el valor científico y recuperar el bio. El valor científico de la gerontología es mermado por una excesiva ideologización. Además, hay intervenciones a base de terapias utilizadas que ni siquiera están validadas, a la cual se responde, es que con tal y que a la persona mayor le vaya bien. Entonces, cada método o práctica debe ser validada adecuadamente. Hay mucha imprecisión también en el lenguaje utilizado para comunicar los contenidos. Se utilizan términos ambiguos, coloquiales, incluso promovidos desde las universidades o centros de formación. Este es algo que es, bueno, terrible. Hay que recuperar el bio en la gerontología también. ¿Por qué decimos recuperar el bio? Porque nos estamos centrando solamente en algunos aspectos y nosotros no. Es decir, la parte biológica no nos interesa, ese es un tema de médicos, de enfermería. No, qué tontería tan grande. Cuando hablamos de biogerontología, estamos hablando del estudio del envejecimiento, y en ello se ha avanzado muchísimo. Hay nuevas informaciones que se vienen dando. Entonces, hay que ampliar nuestra mirada y los nuevos desarrollos en la biología del envejecimiento para encontrar también bases científicas sólidas. Eso necesitamos. Un lenguaje con precisión y sin ambigüedad. El lenguaje sí importa. Es clave para comunicar los contenidos gerontológicos de manera precisa, honrando a lo que decimos que es una ciencia y sin embargo no lo respetamos como tal. Los términos coloquiales no corresponden, ni términos ambiguos, a veces polisémicos, con significados diferentes en cada país. Y aquí no se trata de lo que a mí me gusta y no, se deben respetar
los acuerdos internacionales. Y ahí no hay eufemismo, solo términos correctos. Para incorporar nuevos términos, no se debe improvisar. Se necesita un estudio etimológico para evitar ambigüedades e ir en pos de la universalidad de un lenguaje profesional de la gerontología. Las ideologías no pueden reemplazar a la ciencia. La honestidad intelectual es reconocer hechos comprobados, verdades con sustento y no pretender retorcer la realidad por una cuestión de conveniencias. Entonces, yo he descubierto algo que de repente es una mala noticia, pues hay que decir la mala noticia. No tratemos de endulzar la realidad. Si tenemos que decir algo que de repente no es conveniente, no es tal vez lo que hubiéramos querido, tenemos que decirlo. ¿Mm? Porque somos profesionales y estamos comprometidos con la verdad. Entonces ya no más teorías de acomodo. Viene el temor a ser considerados edadistas o que te malinterpreten. Entonces usas mentiras convenientes que se ajustan a algo que pueda ser fácilmente aceptable, ¿no es cierto? Entonces, no, señor, la verdad científica no tiene acomodos. El cuestionamiento de la vejez. La vejez como constructo social llegó a un punto insostenible, construida sobre la edad cronológica, que no es una referencia cierta de un determinado nivel de envejecimiento. Por una simple cuestión lógica, se desploma el constructo. La heterogeneidad del envejecimiento deja sin piso eso de iniciar al mismo tiempo eso que llaman vejez. Además, cada etapa reúne ciertos marcadores, ciertas características de cada una de ellas. Y en todas las llamadas etapas de la vida hay heterogeneidad. Y por simple lógica, concluimos que, que eso que llaman vejez se inicia en edades distintas para cada persona y por tanto debe estar vinculado a nuestra edad biológica. Ese es lo más adecuado. Edadismo e idealización de la madre. Motivar con verdad, con expectativas reales, es lo que debemos hacer. No idealizar. La idealización daña, afecta el sentido de la realidad, perjudica la visión que enfrenta los problemas. En ese sentido, va de la mano con el edadismo. Yo creo que decir verdad y expresar lo real es un tema de alto nivel de responsabilidad. ¿Mm? El enfoque preventivo. Los estados hablan de prevención, aun cuando su política pública sobre envejecimiento se aspecta solamente en personas mayores. O sea, un enfoque preventivo real debería abordar el proceso de envejecimiento de la sociedad entera, manteniendo la política pública para la edad mayor, lógicamente. Promover cultura gerontológica en todos los niveles educacionales. Las etapas previas de la vida influyen una sobre la otra. ¿Ah? Entonces la prevención tiene que ser desde el inicio, desde las edades tempranas. Si no fomentamos condiciones y estilo de vida saludables, no somos un estado preventivo, sino de los que le gusta apagar incendios. Eso le llaman un estado bombero. Comunicar la heterogeneidad del envejecimiento. Internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión para de este modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento. Y esto no parte de una palabra mágica que te sirva como una muletilla, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje. Esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos. De otro modo, ninguna palabra mágica te va a servir. Esa es la verdad.
Problemas en el trabajo promotor con personas mayores. Un problema esencial es reconocer la singularidad en un grupo de edad mayor. Las notables diferencias entre cada persona resulta una tarea compleja para el trabajo promotor. ¿Quieres promover un taller? Ojo, hay diferencias notables entre las personas. No hay un taller adecuado para todas las personas mayores en general, ya que algunos tienen niveles de funcionalidad muy altos y otros menos, y son situaciones muy diferentes. Puede que haya personas para lo cual sea útil un determinado taller, pero en otro no será útil para él. Entonces, para promover en red, utilicen también, y también esta es una recomendación adicional a esto, utilicen cuando van a promover en red y quieren ustedes mostrar la imagen de las personas mayores, utilicen la foto de las personas de tu región, de tu país, de tu zona. ¿Por qué tienes que estar poniendo fotos de superadultos mayores que están haciendo cosas increíbles? No, si tú en tu localidad hay personas importantes que son mayores, pon la foto de ellos, ¿no? Hay que promover bien. No uses estereotipos tampoco de ningún tipo, nada de estereotipos. De preferencia usa fotos. No uses lemas muy repetidos que todo el mundo usa, tampoco. Ni idealizantes ni paternalistas. El edadismo protector en el profesional. El profesional suele incurrir inconscientemente en edadismo al no comprender a las personas mayores en lo que es su ser único, ¿ya? Y con su propio sentido de responsabilidad. Al considerar que toda persona mayor necesita apoyo o ayuda y subestimar sus fortalezas que pueden ser sobresalientes. ¿Por qué tenemos que subestimar? ¿Por qué tenemos que incurrir este tipo de errores, pero terribles? Porque también estás trabajando en el ámbito gerontológico y no manejas esta situación, es terrible. La diversidad en la edad mayor no es internalizada. Si bien es muy elemental o básico el conocimiento de la diversidad en las personas mayores, muchas veces descubrimos que no se internaliza ese concepto y por tanto solo se asimila muy superficialmente, por lo tanto se cometen errores, se generaliza inconscientemente. El campo de estudio del envejecimiento humano es muy amplio y hay muchas teorías, nociones, postulados, hay posiciones encontradas y excluyentes, hay quienes no se centran en las personas mayores en sí, sino en el proceso de envejecimiento, estudiando las posibilidades de ralentizarlo, incluso detenerlo, promoviendo una longevidad saludable y en la posibilidad de frenar este envejecimiento que conocen los conocedores de la epigenética. Tratan de reducir la edad biológica con la ayuda de tratamientos y algunos fármacos. Muchos rechazamos la postura radical anti-envejecimiento, pero hay investigaciones interesantes, por lo tanto hay que separar la paja del trigo. Vamos a encontrar pseudociencia, pero también vamos a encontrar trabajos interesantes y valiosos, y por tanto no tengamos prejuicios. ¿Mm? Nuevos tabúes. Repensar la gerontología es un imperativo. La revisión es necesaria. Tememos contrariar lo consagrado y nos volvemos vacas sagradas. Es más cómodo seguir lo establecido y trabajar con lo que se tiene. Hay tabúes gerontológicos, asuntos delicados que no debemos tocar. Hay que seguir analizando y reflexionando sin temor. Los tiempos nos ganan, los cambios aceleran y la actualización que tenemos en este momento, pronto dejará de serlo. ¿Mm? La lógica de los conceptos. Cuando encuentras una veintena de definiciones o teorías del envejecimiento, estás como con un cajón desastre. O sea, hay de todo. Cuando encuentras definiciones o afirmaciones que se entrechocan,
entonces comprendes que no estamos entendiendo realmente el envejecimiento como un proceso altamente complejo. Sin embargo, considero claro que el envejecimiento no es un fenómeno puramente cronológico, que no podemos medir con relojes y calendarios, ya que tiene su propio reloj en cada uno de nosotros. Se da en la dimensión del tiempo, pero lo que envejece es lo que ocurre en el tiempo. El nuevo escenario. Entonces, hay un escenario nuevo con personas mayores más empoderadas y visibles, aunque nos falta mucho para cumplir nuestro rol plenamente. En ese camino vamos eh, en ese camino vamos, aunque haya piedrecillas y a veces rocas en ese camino. Una gerontología renovada que abarque plenamente todos los aspectos del envejecimiento sin prejuicios y una nueva amplia mirada es la que debe seguir adelante. Y esto significa que ante esta nueva realidad tenemos que enfrentarlo con esa, interpretar esta nueva visión de la realidad, comprenderla, ¿no? Y entenderla y tal vez muchos conceptos van a cambiar y es inevitable que eso sea así. ¿Mm? Ahora ahora pasamos a lo siguiente. Ahora sí vamos al desarrollo del cuestionamiento de la vejez. Este, esta presentación se basa en un artículo que yo lo he publicado y las personas también que lo quieran leer, también se lo puedo compartir. El cuestionamiento de la vejez. Empieza con una reflexión. Dice, ser intelectualmente honesto implica un compromiso con la verdad, aunque no se vea como conveniente o que la mentira sea considerada necesaria. La gerontología como ciencia no se puede desviar de esa honestidad intelectual. Dejemos de idealizar con teorías e interpretaciones de acomodo y que cuando son criticadas se defienden diciendo que son apropiadas. Entonces nos vamos por el plano ideológico, dejando de lado su valor científico. ¿Qué es la vejez? La vejez es... ¿Qué es entonces la vejez? La vejez es definida como una etapa de la vida que comienza a los 60 años. Pero ¿qué característica tiene tal concepto? ¿Qué significa realmente entrar a la etapa de la vejez? ¿Es la edad cronológica la que define tal vejez? ¿Qué sucede en la vejez que marque una diferencia con las personas de menor edad? Las respuestas son complicadas, ya que el envejecimiento implica heterogeneidad y por tanto nos encontramos con la gran contradicción de marcar un inicio igual para todos de tal vejez, cuando en ninguna etapa de la vida puede haber fronteras precisas como no la hay en la niñez, en la adolescencia, la juventud ni la madurez. La vejez no puede ser establecida por decreto o conveniencia, más aún cuando se han producido cambios muy importantes en la manera como se llega a pasar esta edad. Por tal motivo, ya voces importantes comienzan a expresarse en un sentido de establecer la vejez vinculándola con la edad biológica. La vejez como constructo social está siendo cuestionada y con buenas razones, ya que se debe sustentar de manera científica. De acuerdo con la cuestión de la heterogeneidad, o sea, la diversidad, ¿no?, del proceso de envejecimiento, la vejez no se inicia igual para todos y una etapa debería establecerse cuando hay un antes y un después. Si no hay cambios en los niveles de funcionalidad, yo diría que la persona no está pasando a ninguna otra etapa. Hay aspectos de una persona que no solo se preservan, sino que van en mejora. Y esto tiene que ver con la alta complejidad del proceso de envejecimiento. Hay algo real en nosotros que tarda mucho en envejecer. Cada persona es consciente de los cambios experimentados
y de aquello que se resiste a envejecer. Y es por su estilo de vida, ciertos hábitos que hacen que tener 65 años no tengan mayor significación. Por ello, no son ciertas de esas falaces afirmaciones que amarran el hecho de envejecer al mero hecho de cumplir un año más. Esto no puede significar nada, ya que el reloj del envejecimiento no tiene nada que ver con nuestros relojes. ¿Ah? ¿Se puede considerar entonces la vejez como una etapa de envejecimiento avanzado? Al menos eso es lo que se puede deducir. La cuestión de las etapas de la vida es un tema peliagudo en qué se basan en todo caso las instituciones estatales y las políticas públicas para determinar la etiqueta de población vulnerable. Si tenemos bien establecido el principio de la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento, esta etiquetada vulnerabilidad es un concepto edadista, ya que se aplica indistintamente a toda persona mayor de 60 años, y ese concepto se utilizó de manera arbitraria durante el proceso de la pandemia en el que se vulneraron derechos. La vulnerabilidad no es algo inherente al simple hecho de tener 60 años. La diversidad humana como principio contradice esta visión edadista y discriminadora que la sociedad y el Estado imponen. La llamada vulnerabilidad tiene causas muy específicas y es esta falta de especificidad que genera el adicto. Y envolvemos a la persona de 60 años como un paquete para cuidar. Las personas mayores vistas como un bloque. ¿Dónde dejamos la diversidad? ¿Dónde dejamos entonces nuestra visión gerontológica? No somos coaching motivadores. Nuestra profesionalidad nos obliga a ser veraces. Nosotros, desde la visión gerontológica, no podemos expresarnos simplemente como un coaching de motivación. Nuestro deber es decir lo que es real, lo que es verdadero. Sabemos que el proceso de envejecimiento nos presenta desafíos y oportunidades, y por tanto, no todo es color de rosa, ni tampoco es todo deterioro y enfermedad. La visión edadista apunta a los efectos negativos del envejecer y la visión idealizadora a resaltar todo lo bueno. Al comunicar, debemos ser veraces y mostrar todo, lo bueno y lo malo, tomando en cuenta que la forma como envejecemos depende en gran parte de nuestro estilo de vida y teniendo también en cuenta que el envejecimiento no es una caída libre, es un proceso complejo que es alterado, como lo demuestran los conocedores de la epigenética. Recuperar el apego a la evidencia científica. Estudios científicos demuestran que con una alimentación rica en nutrientes y antioxidantes, al lado de una rutina de ejercicio consistente, se mejora la salud celular, protegiendo los telómeros y reduciendo la edad biológica. Este es un tema reciente, ¿no? Que nos está mostrando cómo el envejecimiento no es la famosa, ¿no? Cuesta abajo, ¿no? Que pensábamos. Tampoco se comprende bien el envejecimiento. Sí, pues, habiendo demostrado la arbitrariedad de lo que llaman vejez, debemos decir que tampoco se comprende bien el proceso de envejecimiento y que respecto a ello, tampoco tenemos un horizonte claro, desestimando posibilidades de repente que la ciencia y la tecnología son capaces de enfrentar. ¿O es que no comprendemos de mucho de lo que hoy existe era impensable para las personas de décadas atrás? Tengamos una mirada sincera y sin prejuicios. Hay que separar la paja del trigo, claro, y saber lo que es pseudociencia o lo que son posibilidades reales. Queremos motivar entonces con realidades idealizadas, negándonos al hecho de vivir una verdadera longevidad saludable. Hay quienes critican y creen que la vejez debe seguir igual, como una construcción social conveniente, porque según ellos sería perjudicial cambiarlo y podría verse como edadista. Pero la realidad, la evidencia científica no tiene acomodos, por tanto no alberga prejuicios.
buscan encajar a la vejez como un postulado ideológico, luego de la cuestionada publicación de la CIE, que pasó de vejez a pérdida de la capacidad intrínseca. La segunda opción no dice vejez, pero sí dice lo que puede implicar. Pero una persona mayor de 60 años no necesariamente está perdiendo capacidad intrínseca. Además que el envejecer puede albergar mejoras por nuestras actitudes y acciones que ralentizan el envejecimiento e inducen a mejoras funcionales. Mientras hoy quieren expresar la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento con términos ambiguos de origen coloquial, resulta incoherente crear etapas sin sin sustento científico valedero. Pareciera que tenemos miedo de enfrentar a la realidad biogerontológica, que no solamente es tratamiento médico-medicina, sino confrontarnos con la realidad del proceso de envejecimiento en sí, cuyas definiciones existentes se contradicen, y hay realidades de todo tipo. No hay lugar para idealismo ni idealización, cuando no mentimos, sea de manera conveniente o no. Segmentar más la vejez. También hay propuesta de segmentar más lo que llaman vejez. La idea de segmentar más lo que hoy se llama vejez es un despropósito, ya que el edadismo ya está inscrita en las llamadas etapas de la vida, porque llamar vejez a una determinada etapa, tomando en cuenta solamente la cronología, cuando no ha habido cambios significativos en las personas que han transcurrido los 59 años y que incluso obtienen mejoras y logros al cruzar esa fantasmal frontera. El cuestionamiento de la vejez es un hecho que crece entre los profesionales y la población en general. La manera como se van configurando los hechos, al igual pierden peso los conceptos sobre el envejecimiento que parecen establecerlo solamente como una cuestión meramente de conteo del tiempo, en el que parece que siempre se teme enfrentar los hechos biológicos y se minimizan. Debemos reconocer que somos concebidos y nacemos programados para envejecer, incluso para morir, pero no nacemos envejeciendo ni muriendo. El término vejez, descrito como la última etapa de la vida, comienza a hacer agua ante el crecimiento cualitativo de las personas mayores, ante las cuales se genera una nueva realidad. Eso que llaman vejez retrocede y hay que enfrentar los hechos de una longevidad creciente, que no dice, no es vivir más, sino mejor, sino cambiándolo por vivir más y mejor. Política pública preventiva para el envejecimiento de todos. Las políticas públicas se basan en aproximaciones, ya que es imposible determinar un inicio de la vejez por la heterogeneidad del envejecer. Y por tanto, se puede ser jurídicamente persona mayor y no estar en etapa de vejez. Deberíamos tener una política pública para el envejecimiento de toda la población y no solo para proteger a las personas mayores, realizando pues un verdadero enfoque preventivo. El cuestionamiento de la vejez no parte de temas subjetivos ni fobia a eso que llaman vejez. Más bien es una afirmación de vigencia, y esta afirmación de que la segmentación en grupos de edad y las definiciones actuales son la semilla del edadismo. Todos somos personas por igual y una intergeneracionalidad efectiva. Este cuestionamiento dispara sobre la línea de explotación del edadismo. Es algo que dice que no hay jóvenes, personas maduras o personas mayores, solo hay personas. E implícita está entonces la propuesta de una intergeneracionalidad efectiva. Es así como deberíamos vernos realmente, como personas. La edad debería ser solamente un número para nosotros, ¿no? Y, y más bien deberíamos apuntar a una verdadera sociedad intergeneracional, donde todos compartimos conocimientos, experiencias, ¿no? Las personas mayores exigen respeto. Las personas exigen el respeto a su saber, a sus capacidades y habilidades más allá de las edades cronológicas.
Muchos no utilizan las ventajas de ser considerada persona mayor porque sienten o saben que no lo necesitan y se dan cuenta que hay muchas personas menores de 60 que realmente necesitan la atención preferente. ¿Mm? Si se quiere marcar una etapa de la vida considerando solamente la cronología, entonces nos obliga a un cambio de denominación y por tanto la vejez como una etapa de vida tal vez podría ser una edad mayor. Y estos cambios que ya se han iniciado seguirán desarrollándose, reforzando el fin de la vejez como una etapa válida, tal como hoy la vemos. Tal vez tarde o temprano terminará y dará paso a una nueva configuración. Reflexiones necesarias. Los postulados convertidos en axiomas que los ponentes no se dignan explicar. Es cierto, ¿no? A veces vamos a algunas conferencias y muchas veces escuchamos una declaración, una afirmación de un ponente y esta afirmación no se continúa de su sustento, ¿no es cierto? Entonces, y vamos ahí y simplemente, bueno, creemos que esa persona que está poniendo tiene, no sé, tiene un saber absoluto y que ya no puede ser revisado, entonces ya lo asumimos de que es cierto lo que dice, ¿no? Pero esa no es la manera que deberíamos tener nosotros. Siempre tenemos que ser, eh, siempre tenemos que ser bien, a ver, no somos parlantes ni papagayos. Otra cosa importante, ¿a qué nos referimos con esto? Es cuando nosotros no simplemente vamos a repetir lo que otros dicen sin pensar, ¿no? Porque creemos de que esa persona dice la verdad y punto. Entonces, yo voy a decir lo que él dice, nada más. Primero hay que analizar, ¿no? Entonces, no somos nosotros papagayos para repetir simplemente las cosas, ¿no? Ahora, hay personas que no están preparadas para el cambio, obviamente, y tenemos que decir así. Vacas sagradas es un término que se refiere a las personas reacias al cambio, a los que no quieren cambiar y quieren mantenerse en la misma situación. Errores conceptuales a la orden del día. Todos los días podemos encontrar buenas publicaciones, claro que sí, hay muchísimas publicaciones buenas, pero también otras que tienen serios errores conceptuales y esto está a la orden del día. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy día tenemos mucha difusión de contenidos, mucha información, no necesariamente toda esa información va a ser buena, ¿no? La improvisación del lenguaje y la necesidad de estudios etimológicos. Por ejemplo, ahora hay una serie de términos que, que simplemente se adoptan, ¿no? Se adoptan, pero cuando tú vas a incorporar un nuevo término, ¿no? A una determinada ciencia o disciplina, tú lo primero que tienes que hacer es un estudio etimológico. ¿Y qué te da el estudio etimológico? Te muestra que esa palabra existe o no existe. Y si existe, te va a decir qué significa. Entonces, es probable que estemos incorporando términos que van a crear confusión. ¿Te das cuenta? Entonces, el lenguaje sí importa. No hay que destruir la estructura de nuestro idioma y la fluidez de la comunicación. ¿Mm? No, a veces estamos un poco abusando ya de ciertas formas de expresión el día de hoy que tiene que ver también con el costumbrismo, ¿no? Costumbrismo racionalizado, coloquialismo, todas estas cosas que incluso los centros de enseñanza, los institutos, las universidades también están apoyando. Y esto no me parece, definitivamente, no me parece adecuado que una ciencia, una disciplina que debería ser muy precisa,
y no tener nada de ambigüedad, estemos utilizando un lenguaje que es cuestionable realmente. Entonces, estas son las reflexiones necesarias de, la segunda parte de lo que... Ahora, ya este mes, no, y por ejemplo, en el mes de marzo también vienen eventos muy importantes, pero por ahora voy a dar a conocer lo que tenemos más cerca. A ver, vamos a ver qué es lo que nos... Ya. El día de mañana vamos a realizar el evento de la Red Internacional número 2 con la participación de la doctora Karina Rodríguez y yo. Problematización de las personas mayores y el edadismo profesional. Claro, es decir, eh, afirmar que la persona, digamos que la presencia de las personas mayores, o mejor dicho, la existencia masiva de las personas mayores, lo convierten en el problema, ¿no? Cuando el problema es más bien la respuesta de la sociedad y el Estado frente a ello. Y también vamos a hablar del edadismo entre los profesionales. Esto lo vamos a hacer mañana a las 7 de la noche. El derecho de envejecer con derechos está a cargo de la gerontóloga Elda Lavajo. Ese es el día jueves, o sea, pasado mañana, y es a las 7 de la noche. Muy interesante también. Y el viernes 28, la unidad de psicología estará con la presencia de la neuropsicóloga Catherine Sánchez, y el tema es Parkinson, sugerencias para una mejor calidad de vida. Y bueno, el sábado todavía no tenemos el tema que vamos a tratar, pero el lunes 3 de marzo, el tema será Centros de Atención para Promover Envejecimiento Saludable, a cargo de la Unidad Vanguardia Gerontológica. En este caso, la doctora Karina Rodríguez será la que presente el tema de este. Pues. Ahora, con respecto a este año, ya estamos... eh, ah, de hecho, el próximo mes se van a reunir todos los coordinadores, ¿no? En un evento, en un gran conversatorio de todas las unidades de la central, todos. Se va el coordinador de la unidad de salud, social, psicología, de la red número 2 de vanguardia gerontológica. Todos vamos a estar en un gran conversatorio eh, a mediados de marzo. Ya vamos a estar dándoles a conocer la fecha exacta en la que se va a realizar este evento, y también, obviamente, vamos a seguir adelante también con los congresos, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir con el congreso, vamos a seguir con una serie de eventos como los que hemos estado dando el año pasado, y seguro que y estamos apuntando a mucho más. Queremos que este año supere definitivamente al 2024, y hacia ello vamos. Entonces, ya habiendo desarrollado estos dos temas que son interesantes, decirles a todos que el conocimiento gerontológico es algo que tiene que ser difundido ampliamente como una forma también de prevenir, o sea, de tener un enfoque preventivo. Es decir, no podemos nosotros pensar que el conocimiento gerontológico sea exclusivo para los profesionales. Tenemos también que generar educación gerontológica en todas las etapas educativas, ¿no? Desde el colegio hasta las universidades, ¿sí? Los institutos y hasta las empresas privadas. Deberíamos tener conocimiento. Si no, eh, podríamos decir que no somos preventivos. Para mí, no somos preventivos, porque el hecho de que exista una política pública para personas mayores no es suficiente. Tenemos que tener una política pública también, ¿no? Orientada hacia el envejecimiento de toda la población.
Eso es necesario. Y para ello se le quiere incidir mucho en la educación, en la atención primaria y en la investigación científica. Todo ello tenemos que hacer para realmente ser una sociedad preventiva de un envejecimiento saludable y activo, porque no vamos a poner a prevenir cuando una persona, por ejemplo, que durante toda su vida ha tenido un estilo de vida deplorable y pasado los 60 años va a ser muy difícil. Por eso no hay que idealizar tanto como eso de decir, como dicen ahora, nunca es tarde. No, a veces puede ser tarde. ¿Por qué? Porque depende de cómo hemos vivido y cómo vivimos. Entonces, uno mismo va labrando su propio envejecimiento y las condiciones en las cuales se va a desarrollar. Muchas gracias entonces y nos vemos el día de mañana, ya saben, a las 7 de la noche estaremos junto con la doctora Karina Rodríguez en el evento de la red número 2. Ya, entonces, ahora vamos a repetirlo el nombre para que... Aquí está, aquí está. Sí, problematización de las personas mayores y el edadismo profesional. Así que con la doctora Karina Rodríguez y yo. Nos vemos entonces.